Muchos en el día de hoy, cuando hablan de la cruz del Calvario, hablan de los sufrimientos de Jesucristo. Los sufrimientos físicos causados por los hombres. Y sus sufrimientos físicos son importantes. No debemos dejar de predicar acerca de los sufrimientos físicos de Cristo. Pero a la vez, en el día de hoy, ustedes son testigos. Cuando ustedes han escuchado a un predicador predicando sobre la cruz, ¿cuántas veces has escuchado a un predicador hablando de Cristo sufriendo bajo la ira y la furia y el aborrecimiento de Dios contra el pecado? Es muy importante que nosotros expliquemos bien lo que sucedió en la cruz y cómo nos redimió Cristo. Cómo nos redimió. También en nuestro evangelismo es muy importante que presentemos ante los hombres el problema que se encuentra en las Escrituras, el problema más grande de la Biblia. Si Dios es justo, ¿cómo puede Dios perdonar? Dios no puede negar su justicia para mostrar amor, misericordia y compasión, sino Dios tiene que satisfacer su justicia por medio de derramar su ira sobre la propiciación que es Cristo. Habiendo satisfecho su justicia, Él puede demostrar amor hacia los pecadores, porque Él ha pagado la pena de su pecado, de su desobediencia. Ahora también es importante hablar de la resurrección. Creo que en la próxima conferencia voy a tener que hacer eso. Debemos enfatizar que Cristo no solamente murió, sino también resucitó, y el significado de la resurrección. Se puede escribir libro tras libro tras libro con respecto a la resurrección de Cristo. Pero con respecto al Evangelio y la predicación del Evangelio a un pecador, es importante enfatizar que la resurrección de Jesucristo fue la señal, la evidencia pública de su Padre, que su Padre había aceptado su sacrificio como paga por nuestro pecado. Ahora, después de predicar el Evangelio, ¿qué debemos hacer? Con una pasión fuerte, con una sinceridad genuina, debemos rogar, como dice el apóstol Pablo, a los hombres para que se arrepientan y crean en el Evangelio. También debemos darnos cuenta que salvación es una obra del Espíritu Santo y las personas se convierten de diferentes maneras. Les voy a dar un ejemplo. Una vez yo estaba predicando en Ohio, hace como 20 años. Y antes de terminar la prédica, un niño de 9 años se paró atrás y empezó a pasar adelante, así, llorando y temblando todo su cuerpo. Y yo le pregunté, hijo, ¿qué problema tienes? ¿Por qué eres así? Él dijo, ¿es posible que un Dios santo puede perdonar a un pecador como yo? Niño, tienes 9 años. ¿Qué has hecho? Desobedecí a mi madre. Tú dices, caramba, el niño tiene problemas emocionales, tan asustado, tan dolorido, simplemente porque desobedeció a su mamá.
Lo que tienes que entender es que todo pecado es pecado grave. El Espíritu Santo estaba usando su rebeldía contra su madre para mostrarle que era pecador y que merecía el infierno. El Espíritu estaba obrando dentro de su corazón, exponiendo la maldad que estaba allí dentro. Casi inmediatamente después de hablar con él, él clamó al Señor, a solas, no una repetición de una oración. Él clamó al Señor, Señor, sálvame. Pasamos por varios versículos, promesas de la salvación. Salió esa noche diciendo el Señor, me ha salvado, me ha librado de mis pecados. Tú dices, gloria a Dios, un éxito. No mencioné una parte importante, quizás la parte más importante. La mayoría de los evangelistas dicen a la gente, si tú crees en el Señor serás salvo. La persona clama al Señor y siente en su corazón que el Señor le ha salvado, pero no es suficiente. Debemos también advertir a los que confiesen a Cristo con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Vamos a volver a este niño. Después, cuando él me dijo, Cristo me ha salvado, estoy seguro, yo le dije, niño, si de verdad esta noche te has arrepentido y has creído en Cristo, Él te ha salvado, de verdad. Porque somos salvos por medio de la fe. Gloria a Dios. Si esta noche has creído en Él, eres salvo. Pero niño, va a haber evidencias de la salvación genuina. No me importa lo que tú sientas en tu corazón esta noche, si tú sales de esta puerta, la puerta de esta iglesia esta noche, y tu vida no empieza a cambiar, no has recibido nada aquí esta noche. La evidencia de la salvación genuina, la conversión genuina, es que va a continuar. Y el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Qué pasa en la mayoría de las campañas aquí en Perú? Un montón de gente pasa adelante, tienen que firmar una tarjeta o algo. Muchas veces reciben 5 minutos de consejería. Repite esta oración, ya eres salvo. Regresan a sus casas, no crecen, no vuelven a la iglesia, pero como los católicos bautizados como infantes, estos nuevos evangélicos se creen salvos. ¿Por qué? Una autoridad religiosa ha declarado salvación sobre ellos. Tenemos que advertir a los que confiesen a Cristo con nosotros. Si tu vida no empieza a cambiar, no hay ninguna evidencia de que de verdad te has convertido. En el discipulado, por supuesto, tenemos que explicar que el creyente verdadero todavía peca. Tiene que luchar contra la carne, tiene que luchar contra el mundo, contra el diablo. A veces la vida cristiana es una lucha muy dura. También tenemos que enseñar en discipulado que un creyente verdadero puede caer, pero no hay tal cosa como creyente carnal, que vive en carnalidad toda su vida. Pero es lo que se enseña aquí en Perú. Yo viví acá en Perú. Una vez que una persona ha tomado su decisión, todos están seguros que es salvo. El pastor, él puede vivir como el diablo, pero es salvo. Solamente es carnal. No es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña en Hebreos capítulo 12, versículos 5 a 11,
que si una persona de verdad es hijo de Dios, no solamente Dios va a obrar en su vida para que crezca, sino también Dios como Padre le va a disciplinar, le va a entrenar, le va a enseñar. ¿Debemos hacer evangelismo? A veces personas me preguntan, Pablo, ¿estás en contra del evangelismo? Y siempre respondo, sí y no. No estoy en contra del evangelismo bíblico. Estoy en contra del evangelismo contemporáneo. Hermanos, pensemos un ratito en lo que estamos haciendo. Y no pueden negarlo. Grandes campañas, música, skits, teatro, entregando ropa, comida, juegos, jóvenes, letreros, luces, una prédica de un hombre muy carismático y luego después una invitación. Y enseñamos ahora a los evangelistas cómo deben hacer las invitaciones. ¿No? Primero, ¿no? ¿Cuántas personas aquí esta noche quieren recibir a Cristo? Todas las cabezas inclinadas, nadie está mirando. ¿Qué es eso? Nadie está mirando. Ahora levanta la mano. Ok, no vas a levantar la mano. Levanta el dedo. Yo veo tu dedo. Ahora que te veo, tienes que pasar adelante porque te he visto. Pasen adelante. Consejería. Mayormente consejería no bíblica. Entrenamos a un grupo de hermanos o jóvenes cómo aconsejar con un folletito que tiene varias etapas. Y si la persona dice sí a cada pregunta, entonces recibe la declaración, eres salvo. ¿Cómo debemos dar una invitación? ¿Sabe qué? Hay algo interesante. Hay un doctor Dallimore, que es uno de los historiadores de la iglesia más grande, vive en Canadá. Y es experto en los puritanos, los bautistas de antigüedad, el evangelismo histórico. Y un amigo mío lo llamó una vez, dijo, ¿y cómo invitaron a los puritanos y los bautistas tempranos? ¿Cómo invitaron ellos a los pecadores para que reciban la salvación? Y él dijo, bueno, desde el comienzo de su sermón hasta el fin, estaban proclamando a los hombres, vengan a Cristo, vengan a Cristo, vengan a Cristo, reciben a Cristo, creen en Cristo, arrepiéntense. Pero si los puritanos y los bautistas tempranos no daban invitaciones como nosotros, ¿cómo sabían cuando una persona de verdad se convertía? Y él dijo, fácil. La persona seguía en la iglesia y seguía creciendo en santidad. Ahora nosotros, ¿cómo sabemos en las campañas en el día de hoy que una persona ha recibido a Cristo? Porque ha repetido una oración con nosotros y nunca regresa a la iglesia. Y no crece en santidad. Tenemos 400 decisiones, quizás 3 personas reciben a Cristo, tú dices gloria a Dios, ellos vienen a la iglesia, reciben discipulado, pero hay más que 300 personas ahora engañadas por causa de nuestra manera de hacer evangelismo. Podemos dar invitaciones, por supuesto, pero debemos dar invitaciones bíblicas. Arrepiéntense, creen en el Señor Jesucristo,
serás salvo. Si quieres recibir consejería esta noche, pasa adelante, no tengo ningún problema. Pero cuando pasen adelante, deben recibir la consejería bíblica de alguien que conoce la Biblia. En vez de una persona que no sabe nada de salvación, pero sabe cómo repetir un folletito. Así. La Iglesia Católica aconseja a sus miembros acerca de la salvación y cómo puede una persona saber que es salvo. No, nunca. Ellos asumen que todos los miembros en su iglesia, todos los católicos son salvos. Es lo que asumen. Es lo mismo con los evangélicos en el día de hoy. Después de repetir una oración, asumimos que la persona es salva. Pero los bautistas tempranos no eran así. Para nada. El apóstol Pablo no era así. Cuando una persona, mira, en la iglesia a veces, el predicador da una invitación, una persona pasa adelante. La persona habla quizás 2-3 minutos con una persona mientras el pastor está hablando y la música está siendo tocada. Después de 5 minutos de consejería, el pastor baja y dice, ven acá, hermano. Y presenta a la persona, mira, tenemos un nuevo hermano, es parte de nuestra familia, es creyente ahora, va a ir al cielo. Después de 5 minutos de consejería, pastor, ¿tú puedes decir todo eso? Y el problema es, y nunca jamás vas a tocar el tema. Es salvo. Ahora hay que discipularlo. Es la razón por la cual estamos discipulando un montón de personas que no son ovejas. Y por esta causa el discipulado no funciona. ¿No sería mejor, pastor, dar una invitación con pasión? Si quieres ser salvo, ven a Cristo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si necesitas consejería, pasa adelante. Y de ahí pasar mucho tiempo con esta persona. Y si quieres presentar a la persona a la iglesia, quizás sería mejor presentar a la persona de esta manera. Esta noche, este hombre ha venido, ha confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. De verdad, si esta noche Él se ha arrepentido y ha creído el Evangelio, es salvo. Pero en nuestra iglesia amamos a los hombres. Y nosotros queremos tener bastante cuidado con su salvación. Entonces, en las semanas que vienen vamos a estar entrando en tiempo de estudio con este hombre para asegurar bíblicamente, para que él venga a tener una seguridad bíblica con respecto a su salvación. Y lo vamos a presentar a la iglesia como hermano bíblicamente en su bautismo. En su bautismo. Y también vamos a predicar a la iglesia, miembros de la iglesia, tienen que darse cuenta. Muchos de ustedes han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Muchos de ustedes han sido bautizados, pero muchos de ustedes no viven como creyentes. No crecen. No crecen en la madurez, no crecen en conformidad a Cristo. Deben entender que puede ser posible que no hayan recibido a Cristo, que no conocen a Cristo. Tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que probar nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5.
Hermanos, no podemos simplemente asumir que una persona es cristiana simplemente porque una vez en su vida repitió una oración con nosotros. No es bíblico. No es bíblico. Como dije, una ilustración en la primera prédica. A veces una persona pasa adelante y de verdad el Señor ha obrado en su corazón. Se ha arrepentido, ha creído. Así, 5 o 10 minutos, la persona de verdad confiesa a Cristo y parece hay fruto de arrepentimiento y fe, pero todavía debemos advertir a esta persona que si su vida no empieza a cambiar, es evidencia que no es cristiano. Pero también hay personas que van a venir preguntando, buscando consejería, y no van a recibir a Cristo en 5 minutos. Quizás van a recibir a Cristo en 5 meses. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, tenemos que tener una decisión esta noche. Tenemos que tener una decisión esta noche. No. Tenemos que seguir las Escrituras y la obra del Espíritu Santo que es soberano.